Vamos a ver ahora el feudalismo, que viene justo después del esclavismo. Cuando cae Roma, cae todo el Imperio Romano y todas sus estructuras, tanto militares como administrativas. De manera que todo lo que era Roma, todo lo que era el Imperio Romano, que era Europa, se queda como vacío. ¿Y quién se aprovecha de ello? ¿Quién se lo queda? Pues depende de la parte que sea. Europa se reparte entre varios pueblos y aquí están unos, aquí están otros, aquí están otros, por aquí están otros que luego entraron por aquí. Estos luego desaparecieron, estos luego se fueron para aquí, estos luego se fueron para allá, estos se fueron para aquí, estos se fueron para aquí. Quiero decir, todos estos, ¿por qué se fueron? Cuando digo se fueron, ¿qué significa? Que todos estaban en guerra con todos. ¿Por qué? Porque cada uno era dueño de aquello de lo que podía mantener. Y entonces aquí hay un problema para seguir con el sistema esclavista. Porque antes el Imperio Romano invadía, estaba Roma aquí, invadía esto, pues esta parte hacía esclavos, se los traía a Roma, algunos se quedaban aquí, y luego invadía esto y tal. Pero cuando estos invaden aquí, luego estos les contraatacan, luego estos les invaden aquí, tú no puedes hacer esclavos así todo el rato. ¿Por qué? Porque ya no habrá gente aquí, esto es como tierra quemada de gente y no hay gente. ¿Qué pasaba aquí? Que no era viable trabajar con esclavos. No era viable seguir teniendo tantos esclavos. Tenías que irte más lejos a por ellos porque aquí las fronteras iban y venían cada 2 por 3. Entonces se encontró una solución. La gente se quedaba en el sitio. Es decir, yo vivo aquí. Cuando me invaden los francos, pues yo sirvo al rey franco. Cuando me invaden los ostrogodos, pues yo a los ostrogodos les tengo que dar impuestos y toda la mandanga. Cuando vienen estos aquí que son alamanes, y no me he equivocado, son alamanes, no son alemanes, ¿vale? Cuando vienen estos aquí, pues entonces ¿yo qué hago? Pues entonces yo ya soy siervo de estos. Es decir, la gente se quedaba en un sitio y a la tierra, como si dijese atado a la tierra, trabajaba esa tierra y rendía tributos a aquella persona que le invadía. Eso es lo que se llamaría luego los siervos de la gleba. Y esto es importante porque en el feudalismo la sociedad cambia, ya estamos en otro tipo de sociedad, por eso ya no puede ser un sistema esclavista. ¿Cuál es la sociedad de la época feudal? Es esta de aquí. Hay básicamente 3 tipos de personas. Los nobles, que son los que luego se convertirán en reyes, que son los que a fuerza de la espada o simplemente con la fuerza o simplemente comprando mercenarios, son dueños de un territorio. Tener en cuenta que no existe la noción de país como ahora. No es un país al que tú perteneces a un país. El país le pertenece a este señor de aquí, que se lo ha ganado con su sangre o la sangre de los que ha contratado. De manera que es su territorio. No es un país como pensamos hoy en día. Y este es el señor feudal al que todo el mundo le debe tributos porque te protege. Y si te protege de los que te atacan de fuera, y si no, pues de él mismo, que si no te pega palos él para que le pagues. Luego está otro sistema, digamos, de poder distinto, que es el eclesiástico. Este señor te corta la cabeza si no le haces caso, este señor te envía al infierno si no le haces caso. De manera que hay 2 poderes, el del religioso, la iglesia, y el de la espada, el de los señores feudales. La gente está sometida a esos 2 poderes y esa gente que son campesinos, pero no son campesinos libres, están atados al pueblo, de manera que cuando este señor conquista un terreno, estos señores que son siervos de la gleba le tienen que rendir tributos a este señor de aquí. Cuando este señor lo cambia por otro porque viene otro señor, lo mata y entonces este señor ya no está y hay otro señor, pues este señor se quedará en su misma casa, en su mismo terreno, haciendo lo mismo, pero ahora le pagará impuestos a este señor de aquí. También a este de aquí, porque estos también quieren tributos, de manera que este paga aquí y paga aquí. Estos normalmente son los segundones, los que en una familia el mayor lo hereda todo. Entonces el mayor lo hereda todo y es el señor feudal. Y el segundo no hereda nada. Entonces, ¿qué hacían? Pues para que el hombre tenga algo que hacer, lo metían en la iglesia, entonces hacía carrera eclesiástica. Y algunos han sido papas, otros obispos, etcétera, etcétera. De manera que esto, digamos, era el refugio de los segundones. Evidentemente había gente que no quería ser cura o papa o lo que sea, y entonces lo que hacía era matar a su hermano y entonces heredaba lo de su hermano.
Esto en la época feudal era normal y este señor de aquí tenía una hija y lo casaba con este de aquí para hacer amistad y tener un reino junto. Este señor de aquí mataba a este de aquí o este de aquí conseguía que el hermano de aquí lo matara y luego hacíamos una alianza entre nosotros y matábamos a este. Quiero decir, esto es como Juego de Tronos, pero a lo bestia. Entonces esto es lo que pasaba normalmente, todos se mataban a todos, padres a hijos, hijos a padres, hermanos, se casaba uno con otro, el marido mataba a la mujer, todo por la pasta, todo por la corona. Ya digo, Juego de Tronos. Y en esta sociedad, tal y como está, se tiene que contestar a las mismas preguntas, porque al fin y al cabo nadie vive del aire. De manera que tenemos que contestar a esas 3 preguntas: ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? ¿Qué se produce? Pues básicamente es agricultura, igual que antes, pero aquí ya empiezan a haber un poco de artesanía y algo de comercio, y aparecen los mercados, que son igual que esto que hay en los pueblos, que hay tal día hay mercado, pues esto nació en la época del feudalismo, que era un día donde quedaban todos para llevar sus cosas e intercambiar, de manera que ya aparece algo de comercio. Ya no hay esclavos, este señor no es esclavo, pero tampoco es libre, no puede irse por ahí, tiene que quedarse en su terruño y pagar impuestos a diestro y siniestro, pero ya no es esclavo. ¿Cómo se produce? Pues los que producían son los siervos de la greba, que produce siempre es el pringao, este de aquí, ¿vale? Y este de aquí produce a cambio de protección humana y divina. Págame y yo te protegeré de los que vienen con espadas. Págame y yo te protegeré de los que vienen con cuernos y rabo y huelen a azufre. La cuestión es que este señor tiene que pagar aquí y aquí. A veces tiene que pagar impuestos incluso a costa de su propia supervivencia. Es decir, este a lo mejor tiene 10 y tiene que pagar aquí 6 y aquí 6 y apáñate como puedas. ¿Para quién se produce? Como he dicho antes, lo que se produce este señor se reparte entre estos 2 de aquí. Y lo que sobra, pues lo tiene este señor de aquí. Pero incluso a costa de él. Quiero decir que si este se queda sin comer, pues mira, pues te fastidias. Es lo que hay. Haber elegido ser señor feudal o obispo. Y esto era la sociedad feudal. Había una parte, 2 poderes, el eclesiástico y el militar. Unos señores que producían porque estaban encadenados a la tierra, pero eran libres, se podían casar, podían heredar. No eran esclavos al uso, pero tampoco podían irse por ahí. Era como una especie de 50-50. ¿Y cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se acaba el feudalismo? Pues se acaba con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa acaba con todo este sistema, todo este antiguo régimen de feudalismo, o sea, el régimen feudal. Y se establece a nivel económico lo que conocemos como capitalismo, que eso lo veremos en el próximo vídeo.